Quiero que vean en el foro que ya les he subido el práctico 1, lean lo que dice ahí y después ingresen en la unidad 1 para poder concretar. También les quiero informar que esta unidad 2 será dada en 2 partes. Ahora vamos a comenzar la primera. Y que el primer parcial será a fines de septiembre con las unidades 1, 2 y 3. Ya les estaré ubicando en el foro la fecha exacta. Siempre recuerden que el horario del parcial tiene que ver con el horario de las clases a las 14 horas. Vamos a comenzar con la unidad 2, que trata el tema de los procesos judiciales. O sea, vamos a ir conociendo el lenguaje jurídico que se utiliza cuando podemos ingresar al Poder Judicial. Recuerden que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado encargados de administrar justicia, y que nosotros debemos comprender el lenguaje técnico que se usa en Argentina para poder cotejarlo con lo que el año que viene van a aprender en traducción jurídica, que es el tema de comparar cómo son los actos procesales en el sistema anglosajón. Entonces, en esta unidad vemos proceso judicial, los sujetos, el objeto, el fin y las clases de procesos. Bien. Con respecto al proceso judicial, es necesario siempre preguntarnos qué es un proceso judicial. Bueno, el proceso judicial es un instrumento que se ha creado para que las personas puedan reclamar los derechos que hayan sido vulnerados o violados a través de escritos que se presentan por medio de un abogado letrado en la función judicial. Es una serie de actos. Este escrito se forma a través de un expediente. El expediente es un cúmulo de pasos escritos que tienen como inicio una carátula, que es un cartón, donde establece el nombre del juzgado, el juez, el secretario del juzgado y las partes que actúan en el proceso. Estos actos que contiene un expediente judicial o un proceso judicial, o sea, el expediente sería la muestra física de un proceso judicial. Este proceso judicial es una serie de actos que se desarrollan siempre cronológicamente entre dos partes y que actúa como una parte imparcial, independiente, el juez, que es el que dirime el conflicto. El proceso nació en la sociedad primitiva cuando se comenzó a prohibirse la venganza o el ojo por ojo, ¿no es cierto? Que fue, digamos, el inicio de la justicia por mano propia. Entonces se le exigió, en la evolución del proceso, se le exigió a las dos partes que plasmen su conflicto ante un grupo social para resolver las cuestiones problemáticas entre las partes y poder dictar un acto que se llama sentencia, fallo, para darle la razón o no a una de las partes. El derecho procesal es una parte, ¿no es cierto?, del ordenamiento jurídico. Protege en general los bienes jurídicos protegidos, desde la vida, la integridad física, la propiedad, todo lo que vimos como derechos personalísimos. El proceso judicial, según vamos a ver las clases, protegen todos los bienes de las personas, ya sean bienes que podríamos decir que no tienen una materialidad, como por ejemplo el honor, las injurias, y otros bienes, la mayoría que se pueden percibir materialmente, como la propiedad privada, el tema de la malversación de fondos, todo lo que signifique una vulneración de los derechos de las personas.
La regla básica del proceso judicial consiste, como dije antes, que el individuo no se haga justicia por mano propia, debe pedirla, solicitarla, esto está en la Constitución Nacional, el poder peticionar a las autoridades, y a estos efectos el mismo Estado se organizó poniendo una figura imparcial e independiente que es el juez. Nosotros muchas veces en la televisión hemos visto el tema de la justicia por mano propia, ¿no? Hay alguien, un grupo de personas que va a la casa de un violador y le quema toda la casa, o un padre que fue atropellado a su hijo va y le destroza el auto al causante de este daño. Bueno, todos esos casos que vemos y que bien los medios lo titulan de justicia por mano propia, es algo arcaico, no debiera suceder en la sociedad de hoy ese tipo de conductas, ¿no es cierto? Entonces, el proceso judicial, entonces, es una serie de actos cronológicos donde las partes, que ya vamos a ver cómo se llaman, les voy adelantando, actor y demandado, presentan ante un juez, que es un funcionario independiente, para dirimir sus conflictos o los problemas que tengan entre ellos. Las características del proceso judicial es público. ¿Por qué? Porque se realiza ante uno de los poderes del Estado. Recordemos los otros dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, un proceso forma parte del derecho público. Es complejo porque existen multiplicidad de partes o sujetos y hay poderes que se ejercen dentro del proceso judicial. En el sentido procesal se dice poder de acción, es el que inicia el juicio, poder de jurisdicción, solicitar justicia, y poder de excepción es cuando el demandado, la persona que le cae una demanda o una petición de una de las partes, le contesta a la que inició el juicio. También, como dije anteriormente en el concepto, es cronológico, es progresivo, porque el proceso judicial es como un viaje, avanza hacia el destino final. ¿Cuál es el destino final? Lograr una sentencia. Para lograr una sentencia, los códigos procesales, donde están las reglas de cómo se lleva adelante los procesos, indican todas las etapas que deben hacer las partes para llegar a una sentencia. La sentencia siempre tarda un tiempo bastante largo, según de qué situación se trate. Nosotros también a eso lo percibimos en los medios de comunicación, con el tema de la justicia lenta. Bueno, tiene que ver con los plazos procesales que evidencian una cronología en el tiempo bastante larga. Y es unitario porque, ya lo adelanté, persigue que esto se dirima a través de un acto formal que se llama la sentencia y que ya vamos a ver su concepto más adelante. Luego tenemos los sujetos procesales. Lo que le llamamos sujetos procesales son las personas que intervienen dentro de cualquier proceso básico, ¿no es cierto? Hay personas necesarias que siempre tienen que estar y personas eventuales. Las personas necesarias son las que yo puse acá en este triángulo para manifestar el plano de igualdad. El actor y el demandado se encuentran en una misma situación de derecho y el juez como que está en medio de las dos partes para dirimir la justicia en forma independiente. Los eventuales son esos sujetos que pueden llegar a ser ustedes cuando sean traductores o intérpretes, en lo que signifique su título. Son los peritos traductores, hay peritos de todo tipo de la materia que se trate, peritos mecánicos, peritos contables, los testigos, las personas que son agentes públicos o los peritos forenses, los que han estudiado un cuerpo. Toda la eventualidad tiene que ver según se trate, ¿no es cierto? Si se trata de un accidente de tránsito, lógicamente va a haber los agentes que han tomado el cómputo métrico, las fotografías,
van a estar seguramente solicitadas su presencia las aseguradoras, los testigos del hecho, puede también ser eventual una persona deudora o acreedora, si estamos hablando de una quiebra o de un concurso preventivo de una empresa, la eventualidad tendrá que ver con todo lo que se arrime a la causa que exceda a lo que sea el actor y el demandado, ¿no es cierto? Entonces, vamos por parte para entender cómo se llaman los sujetos del proceso. Necesariamente, es decir, los que sí o sí deben estar, es la parte actora o actor, que es la persona física o jurídica. Esto lo vamos a entender mejor en la unidad 4, cuando veamos los dos tipos de personas, pero les adelanto. La persona física son todas aquellas personas que tienen rasgo de humanidad. Y las personas jurídicas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y obligaciones y que están formados por personas físicas, pero son, por ejemplo, las empresas, las sociedades, los negocios, los clubes, las ONG, son personas jurídicas, porque está formado por humanos, pero tienen un funcionamiento diferente, que lo vamos a ver en la unidad 4. Este actor puede ser una persona pública, es decir, puede ser el Estado nacional, provincial, puede ser un ministerio, puede ser una obra social, puede ser un organismo público del Estado municipal, etc. O privado, en el sentido que puede ser una empresa, Chango Más, Farmanor, imagínense todas las empresas privadas que pueden iniciar una causa judicial. Los actores son los que ejercen su garantía de defensa. ¿Por qué decimos esto? Porque se han visto seguramente vulnerados, dañados en sus bienes o en su persona, entonces acuden como parte ante el poder de acción y le piden al juez que administre el servicio de justicia, por el caso que se plantea. Entonces, la parte actora, en síntesis, es la parte, persona física, jurídica, pública o privada, que inicia un proceso judicial con su abogado, ¿no es cierto? Lo presenta ante el juez. El juez es el magistrado que la ley dice que es imparcial, es decir, no toma parte por ninguna de las dos partes. Que en ejercicio del poder de jurisdicción, que es la jurisdicción, administrar justicia, a través de ese proceso judicial, el juez sentencia de acuerdo al caso concreto. Esto tengamos presente lo que vimos en la unidad 1, que los jueces en la Argentina se rigen por el ordenamiento jurídico del caso concreto. En cambio, en el common law, recordemos que los jueces crean derecho en base a precedentes judiciales. Eso ténganlo en cuenta para ir comprendiendo cómo funciona el proceso judicial y la figura del juez en el ordenamiento jurídico argentino. El demandado también puede ser una persona física, jurídica, privada o pública, contra la cual el actor inicia el pedido de justicia. A su vez, por supuesto, que el demandado ejerce su derecho de defensa y lo que se llama es la protección del derecho de excepción. ¿Qué quiere decir? Que él le contesta a los dichos escritos del actor según el punto de vista que él tenga. Nosotros a veces tenemos la idea de que siempre el que inicia un juicio, el actor, es el que tiene la razón y es contra quien es el que no la tiene. Pero eso lo tenemos que quitar de nuestra percepción, porque muchas veces el actor no es quien tiene la razón, sino el demandado. Por eso la ley le otorga el poder de excepción, que significa defenderse de los dichos o de las pruebas que ha presentado el actor en su contra. Después, en este triángulo de actuación básica, ya dije anteriormente que puede haber sujetos eventuales que tienen que ver con la prueba presentada por alguna de las partes, ¿no es cierto?
El objeto del proceso está regulado en los códigos procedimentales de cada provincia, es decir, dictar los códigos de procedimiento civil y penal y administrativo es una facultad de las legislaturas provinciales. En este objeto del proceso, en los códigos, como dije antes, está señaladas las distintas etapas que se debe desarrollar y no las podemos saltear. Las etapas básicas del objeto del proceso son demanda, la contestación de la demanda, las notificaciones a las partes y la sentencia. Eso lo vamos a ver después en los actos procesales más comunes. ¿Cuál es el fin del proceso? Ya lo hemos adelantado antes. Podemos decir que el fin tiene que ver con cada caso en particular o con cada caso concreto. Puede ser restitución de un inmueble, el pago de una deuda, yo persigo que pongan preso a un delincuente, o quiero que me paguen los daños y perjuicios, o quiero que alguien se retracte de una injuria que me ha hecho, etc. El fin tiene que ver con qué pido yo en cada proceso, específicamente en cada caso concreto. También podemos decir en forma genérica que el fin del proceso siempre va a ser resolver contiendas, problemas, controversias. Obviamente, en esa resolución de las controversias, lo que se busca es aplicar la ley, el orden jurídico al caso concreto. Y con esto mantener la paz social para evitar, como hemos dicho, la justicia por mano propia. El tema de la paz social, nosotros muchas veces vemos que se enerva la paz social cuando a veces las personas involucradas creen que las sentencias no han sido justas o no han sido lo que esperaban. Muchas veces lo vemos a eso en la televisión. Bien, vamos ahora a las clases de proceso. Tenemos dos clases de proceso, el proceso civil y el proceso penal. De acuerdo a la cuestión que se somete al proceso, tenemos esta diferenciación. Entonces vamos al proceso civil. El proceso civil es un proceso de particulares porque se tutelan intereses privados de las personas, en tanto el proceso penal se tutelan intereses públicos del Estado y de toda la sociedad. En el proceso civil tenemos la diferencia es que es escrito, o sea, el proceso civil en La Rioja, bueno, es mixto, una parte escrita y una parte oral, y contiene una pluralidad de procedimientos acorde a las cuestiones. Las etapas que están en el código de procedimiento son 4, la fijación de la litis, la prueba, la discusión y la sentencia. La etapa de introducción de cuestiones o modificación de litis se inicia con la interposición de la demanda, luego que el juez admite la demanda, el demandado tiene la oportunidad de defenderse y contestar esa demanda cuando el demandado, una vez notificado de que se le ha iniciado un juicio en su contra, se dice que se traba la litis. ¿Por qué? Porque ahí las dos partes ya se conocieron, las pretensiones se presentaron a través de un letrado profesional y comienza los distintos pasos cronológicos del proceso judicial. En esta traba o fijación de litis, por supuesto que hay una etapa de prueba siguiente. Esta prueba ya se anunció cuando el actor presentó una cuestión en contra del demandado, ya puso en su escrito inicial de qué prueba se vale. Pero después de esto, hay una etapa específica donde se deben realizar las pruebas para aportarle al juez los elementos que lo convenzan de que uno de los dos tiene razón, ¿cierto? Entonces hay una etapa donde se ofrece, que es la parte de las demandas, de la interposición de la demanda o la contestación, y después hay una diligencia que hay que hacer de la prueba, como por ejemplo, si tienen que citar peritos, hay que notificarlos, el día y hora, les hay que explicarles los puntos de la pericia, qué es lo que yo necesito que ellos informen. También hay casos donde se ofrece una inspección ocular,
se piden documentos, se piden partidas, se piden testigos, etc. La prueba, la etapa de la prueba, es el momento que se vale cada una de las partes para aseverar que ellos tienen lo suficiente, no hay otra palabra que la reemplace, prueba para convencer al juez de que ellos tienen la razón. Después viene una etapa donde se realiza la audiencia de vista de causa, que es la etapa de la discusión. ¿Por qué es la discusión? Porque ambas partes exponen ante el juez sus pruebas, ¿no es cierto? Dan sus propias razones, se defienden, valoran las pruebas. En esta valoración pueden decir: las pruebas que presenta fulano de tal no sirven, no son falsas, yo presento esto, o pido la confesional, o que el demandado confiese, o, ¿me entienden? O sea, es el momento de la famosa audiencia de causa, donde se reúnen las partes con el juez y donde se expone todo lo que se ha sustanciado durante el proceso para conseguir la convicción, con sus argumentos, conseguir convencer al juez de cuál de las partes tiene razón. Nosotros, cuando vemos películas de Estados Unidos, los alegatos vendrían a ser algo similar a esa parte final, cuando cada uno de los abogados habla y quiere convencer al jurado de enjuiciamiento, que allá, ustedes saben que allá existe, en muchos estados, el jurado formado por personas civiles que participan en las decisiones de los juicios en Estados Unidos. Entonces, la audiencia de vista de causa, háganse la idea de que es en una sala de audiencia, con todos los testigos, peritos si tienen que declarar, las pruebas, se expone todo como si sería un resumen del proceso, y donde el juez toma en cuenta todo lo ofrecido y lo discutido allí, ¿cierto? Cada parte, según el Código Procesal, tiene determinados minutos para exponer, para hablar y también para volver a contestar. El código va regulando minuciosamente cuánto tiempo puede exponer cada parte y cuánto tiene para contestarle a la otra. Y por último, la etapa de la sentencia, que es la valoración que hace el juez de todo este trabajo que han hecho las partes. El juez hace una valoración dictando un acto formal, que tiene también las formalidades que están dispuestas en los códigos de procedimiento, dictando la sentencia para el caso concreto. Es decir, el juez no hace como en el common law, sino que busca ser imparcial y dictar sentencia. Vamos a ver ahora específicamente el proceso penal. Bueno, el proceso penal tiene por objeto una pretensión que puede ser privar de libertad, una indemnización o inhabilitar a la persona que ha causado un daño. El proceso penal, por regla, es oral y comprende dos etapas básicas que, digamos, este proceso es el que más se ve en la televisión porque causa mayor, digamos, llama más la atención. ¿Por qué? Porque recordemos que el proceso penal se protegen intereses públicos. Todo el Estado le interesa que se resuelvan los delitos, por eso es diferente del proceso civil. El proceso penal tiene una etapa que se llama de instrucción y otra etapa que se llama de juicio. La instrucción está a cargo de los fiscales. Ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces esta palabra de los fiscales, o los fiscales que se quieren crear, o que hay pocos fiscales. Los fiscales son una parte relevante y necesaria y, digamos, necesitan, digamos, una cuestión presupuestaria y de edilicia, de instrumentos, porque son aquellos encargados de investigar, de averiguar los hechos y los autores. Imagínense semejante tarea. Lo más difícil es justamente encontrar los actores, a veces, las personas que han sido autoras de un delito, o que han sido
digamos, a veces están muy escondido el tema de los autores, o no se puede saber los autores. Entonces, los fiscales son los encargados de hacer desahueso, digamos, con todo un equipo técnico de abogados, de forenses, ¿no es cierto? Las fiscalías se valen de muchas personas que colaboran en esa averiguación. No son solo abogados, hay médicos, hay peritos también criminalísticos, de que hacen las tareas de investigación, de huellas, rastros, llamadas telefónicas. Recuerdan que también se puede descubrir por el método si la persona usó el celular, también las cámaras de seguridad, etc. Imagínense todo lo que está a disposición de este profesional para que se sepa la verdad. Primero, lógicamente, hay que saber qué sucedió y cómo, y después, algo que es lo más difícil, encontrar los autores, coautores, cómplices o los partícipes. Recordemos, en este caso, que hay muchas veces una dificultad muy grande en encontrar los autores, ¿no es cierto? Estamos ahora en medio de la parte de instrucción del caso Astudillo Castro, el chico que desapareció. Todavía estamos en la etapa de instrucción, es decir, están haciendo la autopsia, todavía los autores no se habla, porque lógicamente el fiscal tiene que estar muy seguro para que, para decir, puede decir dos cosas cuando investiga. Que hay certeza de que tiene certeza de quiénes, entonces imputa a determinadas personas o una persona y le dice al juez de la etapa del juicio determinadas cosas. O puede decir que no tiene elementos suficientes para elevar la causa a juicio y que tiene que seguir investigando. Es una etapa muy difícil y muy larga a veces el tema de la instrucción en las causas penales. La etapa del juicio está a cargo de otro tribunal, no es el mismo el que investiga que el que lleva adelante el juicio. El que investiga le eleva a el que realiza el juicio toda la información. Entonces, en la etapa del juicio, el otro tribunal es el que dicta la sentencia, ya sea condenando o absolviendo al imputado. El juzgado de instrucción le dice las razones que hay para creer que tal persona cometió un delito y que se lo puede imputar del hecho. Entonces, es una etapa bastante también larga, ¿no es cierto?, donde se desarrolla el juicio, donde se llaman los testigos, donde se ofrecen también las pruebas, y también aquí, obviamente, se requiere la imparcialidad del juez, y las causas penales son siempre las que tienen relevancia, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, porque recordemos que la seguridad de toda la sociedad está en juego, y el Estado, a través de los fiscales, es quien cumple de defender todos los bienes jurídicos protegidos ante el Poder Judicial.